Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada en este caso al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. Empezamos. Muy buenas para todos en esta, mañana soleada en la que estoy yo, otoñal, grabando este episodio. No sé cuándo tú lo estarás escuchando, pero bueno, yo estoy muy feliz. No sé si lo podés notar por mi voz. Hoy estoy con Diego Sokolowski, que fue compañero mío de la escuela y la vida, como siempre, da vueltas y nos volvió a unir en este momento para hablar de inversiones, finanzas y dinero. Y si te estás preguntando por qué en esta temporada especial de marca personal decidí incluir un episodio sobre este tema, es porque obviamente cuando trabajamos nuestra marca personal en gran medida lo que queremos es aumentar nuestro bienestar financiero y económico para así tener una mejor calidad de vida. Y me pareció buenísimo alguien que realmente sepa de finanzas nos pueda estar hablando sobre este tema. Y bueno, Diego, ¿cómo te presentarías para quienes no te conocen? Bueno, primero que nada, muchas gracias Raque por la invitación y qué lindo poder compartir y aportar mi granito de arena a que la gente consiga bienestar financiero. Soy economista de formación, con una cabecita muy cuantitativa, siempre con los números y los modelos económicos, y la vida me transformó en algo mucho más holístico, genérico. El dinero y las finanzas para mí ya no son modelos, y me defino como una persona que habla de ciencia, pero atrás de la ciencia siempre tiene que haber conciencia, y es la integración entre la economía cuantitativa y la economía del comportamiento. Bueno, yo siempre en el curso de marca personal digo que en realidad somos seres holísticos y por eso también cuando hablamos de marca personal y tanto en el curso hablamos obviamente muchísimo de psicología, de salud, de alimentación, porque realmente somos seres holísticos y es imposible estar bien, me parece, en una parte de tu vida si estás mal en otra, ¿no? Los vínculos, obviamente, cómo ejercemos la paternidad y la maternidad, o sea que bueno, a mí es un tema que me fascina. De hecho también vengo leyendo mucho sobre lo que es la economía del comportamiento, porque obviamente también está muy ligado con marketing. Les voy a contar una primicia que Diego va a lanzar próximamente un libro con otro coautor que va a estar también próximamente como invitado a este podcast. El libro se va a llamar La inversión perfecta, ciencia y sabiduría ancestral para el manejo del dinero. Y no sé, Diego, si querés empezar por contarnos, un poco de qué va el libro o cuáles crees que son los aspectos fundamentales, no sé, que tenemos que conocer las personas sobre el dinero y que la mayoría no sabemos. Bien, me encanta la pregunta porque nos lleva al mismo lugar, a hablar del tema de las emociones. El dinero, la toma de decisiones, las inversiones en particular, y cuando hay dinero, está 100% influenciada por las emociones, ¿sí? Las emociones juegan un papel determinante, te voy a decir, no importante, sino que determinan las decisiones en relación al dinero. Está demostrado, ¿no? Siempre a mí me gusta, como te dije, vengo de un mundo cuantitativo más científico. Todo esto, que si bien tiene una parte espiritual, que a mucha gente le puede sonar no ciencia, la ciencia y la espiritualidad y las sabidurías ancestrales hoy se juntan. Hoy con la física cuántica, ¿no? Está súper demostrado que todo absolutamente es energía, ¿no? Que todo lo que somos es energía en movimiento y, cosas que antes parecía que la ciencia no había demostrado fehacientemente, como que la unidad mínima era el átomo, ahora se conoce que el átomo no es una unidad física mínima, ¿no? Sino que es energía en movimiento y creo que las personas cada vez están más abiertas, digamos, ¿no? A entender justamente esto de que somos seres holísticos y que las emociones, la racionalidad, el alma, la energía, el tiempo, ¿no? Está todo absolutamente ligado y que no se puede separar en compartimentos estancos.
Totalmente. Mi visión acá de las finanzas, del dinero, de las inversiones, tiene que ver con que los inversores que son conscientes de sus emociones tienden a tomar decisiones de inversión mejores que los otros. Y cuando digo mejores quiere decir, ahí sí, hablemos de números, ¿no? Mejores resultados en la rentabilidad de sus inversiones, en las decisiones de negocio. Para, quiero ir un poquito para atrás. Dos cosas. Una, primero, si uno quisiera hacerse una especie de autotest, ¿no? Y saber cómo soy yo en el manejo del dinero y las finanzas y si lo estoy haciendo bien o mal. ¿Hay alguna forma de que puedas saber eso? Y si hay algún estudio, decir, bueno, no sé, tal porcentaje de la población en el mundo o en Uruguay maneja bien o mal su dinero, antes de meternos en el mundo de las inversiones, que me interesa. Pero primero esto, ¿hay alguna forma de saber? Creo que, como todos decimos, en la escuela hay muchas cosas que no nos enseñaron, como no nos enseñaron a manejar las emociones, no nos enseñaron a manejar los vínculos, nadie nos enseñó tampoco a manejar el dinero, y me imagino que como seres autodidactas, muchos lo debemos estar haciendo bastante mal probablemente. Buenísima tu pregunta, Raquel. Por supuesto que hay muchos. De hecho, yo soy coach financiero certificado por el Money Institute de Estados Unidos. Y ahí es cuando se junta, ¿no? Mi parte de economista, de asesorarte, decirte así se arma el portafolio, estos son los instrumentos que tenés que tener. Pero para llegar a eso, lo que yo llamo un portafolio o la inversión perfecta, donde mezclas ciencia financiera, ¿no? De cómo se arma el portafolio, de los instrumentos, con la conciencia. Y en la conciencia tiene que ver con, no es definirte porque las etiquetas cambian y no está bueno, pero sí entenderte y conocerte. Para eso hay test. Los vas a poder ver en mi página. Nos podés después dejar alguno que lo voy a compartir también en los comentarios del podcast para que la gente pueda acceder. Por supuesto, después te voy a compartir todos estos recursos. Pero sí, mi proceso de trabajo con las personas, con las familias, con las empresas, tiene que ver con justamente empezar por entender cuál es tu arquetipo. El arquetipo son tus patrones, tus historias que te vinculan con el dinero. Para eso, de vuelta, no es una etiqueta, es decir, hoy esta es mi situación, porque puede cambiar a lo largo de la vida, y hoy tengo este tipo de comportamiento, de vínculo con el dinero. Arquetipos, ¿no? Los arquetipos que hablaba Jung en la psicología se aplican también a las finanzas. Otro tipo de arquetipos, que no importa cómo lo llames, si se llaman money script o arquetipos del dinero, como los quieras llamar, pero que tiene que ver con cómo es uno. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque como hoy me siento, mi vínculo con el dinero son la capacidad de tomar mejores o peores decisiones. Y como todo eso, donde estoy parado hoy, mis emociones y encontrarme, te va a hacer huir de determinadas oportunidades que puede ser de ayuda, o te van a hacer huir de algunas que podías haber tomado, o al revés, ¿no? Tomar algunas que no tenías que haber tomado porque bien, hoy estás en un vínculo contigo, con el dinero, que te afecta. Hay distintos arquetipos, puede ser, no sé, el mago, el guerrero, el inocente, el tirano. Bueno, de hecho esos arquetipos también los usamos en marketing como para definir, por ejemplo, la personalidad de una marca, o sea que en realidad son los mismos arquetipos aplicados, digamos, a diferentes comportamientos. Te quiero hacer una pregunta. Hay libros que yo he leído justamente sobre finanzas personales, ¿no? Comportamiento financiero, que recomiendan tener una distribución de tus ingresos de determinada manera. Por ejemplo, Harv Eker, si no me equivoco, habla de que 55% para tus gastos, no sé, 5% para donaciones, 5% para ahorro, 5% para inversiones. No recuerdo ahora los porcentajes exactos, pero más o menos así. ¿Tú recomendás como que haya como una distribución así preplanificada de tus ingresos? Estoy muy de acuerdo. Todos tenemos que mirar cuánto ganamos, cuánto podemos, cuánto tenemos ahorrado, cuánto ganamos por mes, por año, por la frecuencia que sea, y tomar decisiones. Esas son las decisiones que hablábamos, ¿no? Entonces no hay un patrón establecido que diga 50% son para tus gastos. Va a ser personal, va a ser en qué lugar estás, cuáles son tus desafíos, cuáles son tus objetivos, pero definitivamente hay que ahorrar. ¿Por qué? Porque al final del día el dinero es el que te hace acceder a los objetivos. No quiere decir acumular solamente por tener dinero, eso es un patrón que tenemos que analizar y destrabar y ver realmente qué hay atrás de eso, pero sí, con el dinero atraviesa todos los aspectos de la vida, y lo más importante es que el dinero te da seguridad.
seguridad para tener tus necesidades básicas y de ahí en adelante, ¿no? Poder alcanzar tus objetivos más altruistas o emocionales o el motivo de que hacer en la vida. Tengo una frase que me gusta mucho, que la leí por ahí y no sé si está adaptada o es literal, pero para mí el dinero es un medio, ¿sí? No es un fin. El dinero es el portarretratos. Lo importante es la foto. Entonces, ahorrá para tener un buen portarretrato, pero trabaja en tu foto, qué querés ver, qué querés ser y que el dinero te lleve a ese lugar. Entonces sí, guardá, invertí, consumí, porque también está ese arquetipo del que tiene un vínculo con el dinero un poco más complicado y tiene y no lo disfruta y no lo hace y no lo usa. Y el dinero es para eso también, porque al final del día, cuando uno termina, hay un estudio, capaz que vos lo conocés, re famoso, una enfermera con pacientes terminales en Estados Unidos que preguntaba de qué cosas se arrepiente uno antes de morirse. Entonces nadie se arrepiente de no haber acumulado más. Todos se arrepintieron de no haber vivido, no haber sido lo que realmente querían ser. De hecho, hay un economista que dice que si te morís con tu plata en tu cuenta es que hiciste mal las cuentas y que en realidad, bueno, lo ideal es morirte justamente. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Me acuerdo que una vez creo que escribí un newsletter sobre ese tema, que escuché un podcast. No me acuerdo cuál es ahora, si era el de Charuca, pero siempre le preguntaba a las personas qué es éxito para vos, ¿no? Al finalizar el podcast. Y me acuerdo que un día estaba hablando con alguien como experto en finanzas y decía que éxito es dejar dinero para 3 generaciones hacia adelante, ¿no? Que 3 generaciones hacia adelante no tengan que trabajar. Y de hecho, me acuerdo que a mí me pareció ridículo y dije, no estoy de acuerdo para nada con esto. Porque en realidad, ¿por qué yo le tendría que dejar a mis hijos, digamos, dinero y que no tengan que hacer nada en su vida? De hecho, creo que hay muchas personas, hijos de millonarios, obviamente no todos, pero no sé, o que se han terminado suicidando o que no han sabido qué hacer con sus vidas, porque en realidad creo que los seres humanos venimos a este mundo para crear y parte de esa creación no es a través de nuestro trabajo crear riqueza. Y yo a veces me acuerdo que si bien obviamente de repente me da cierta envidia no sana cuando de repente una amiga te dice, ay sí, mis padres o mis suegros nos invitaron a toda la familia a irnos de viaje a Disney, ¿no? Y a 15 personas a un crucero, y yo digo, a mí nadie nunca me invitó a un crucero a toda la familia y me hubiera gustado, pero por otro también digo, bueno, pero qué suerte que yo puedo hacer viajes, ¿no? Gracias al fruto, por ejemplo, de mi trabajo. Y también creo que solucionarle todo a los hijos es como que les mata en cierto modo también su creatividad, ¿no? Y bueno, y por eso también hay muchos millonarios que al contrario donan y no le dejan todo a sus hijos. Ese tema del legado es para otro podcast que lo podemos hablar, pero quiero volver a la esencia de tu pregunta. Y vos dijiste, a mí me parece mal dejarle a los hijos. A vos te puede parecer mal por tu experiencia, tu biografía del dinero. A este hombre que dijo, dejar éxito es dejar a 3 generaciones. Yo creo que esa es su visión. La pregunta que siempre hago yo para trabajar con este tema del lado humano del dinero es ¿y por qué? Siempre la pregunta es ¿por qué? Porque si ese por qué, esa respuesta es sincera y no está atada a un patrón, a un trauma o a un arquetipo que te hace sombra, porque tenemos arquetipos que nos fortalecen y los que nos hacen sombra, y todos tenemos de todo, bueno, es transformar ese arquetipo que te está haciendo sombra y en tu inconsciente te hace sentir bien dejar a 3 generaciones. Si lo hacemos consciente y el consciente se alinea con tu inconsciente, o sea, quiere decir que lo que realmente estás diciendo es lo que te hace feliz y por una razón más allá de un trauma o de algo no resuelto, está genial que ese hombre piense que ese es su éxito. Para mí el éxito es otra cosa y para vos es otra. Entonces, es esa parte de las finanzas, explorar el porqué, el propósito, el dinero, la inversión perfecta, como se llama el libro, es tu inversión perfecta. Y la mía es otra. Lo importante es que para ser perfecta tiene que ser alineada con tus pensamientos más sinceros, más íntimos, con tu inconsciente, hacerlo consciente. Y eso ahí, te iba a preguntar, ¿hay como un arquetipo? Me imagino que no, porque en mi caso, por ejemplo, recuerdo que cuando estudié astrología, ¿no? O el eneagrama, no hay un tipo de perfil de energía que sea la mejor tener o un tipo de personalidad del eneagrama, sino que está las energías usadas en un nivel alto o en un nivel bajo, y me imagino que con los arquetipos, ahora nos podés contar un poco más, pasará lo mismo, ¿no? Me acuerdo que mi profesor de astrología y cabalá que estudié hace años siempre ponía este ejemplo, ¿no? Que la energía de Aries, por ejemplo, es una energía muy agresiva
y esa energía un cirujano la puede usar para operar, digamos, con un bisturí, y un asesino va a usar ese mismo bisturí para matar a alguien, y sin embargo es la misma energía, ¿no? Como de agresividad y de fuerza, y que uno la puede usar en un sentido y otro en otro. Y me imagino que con esto de los arquetipos debe ser algo similar, ¿no? Sí, el tema de poner arquetipos o etiquetas, como te dije, en cada momento uno tiene un arquetipo dominante y uno que te hace sombra, y van cambiando por las circunstancias de la vida, por la etapa, por la edad, por las experiencias. Hay arquetipos que son necesarios para llevarnos a alcanzar objetivos, y en este caso hablamos de objetivos financieros, ¿no? Y el éxito financiero como cada uno lo defina, sea tener $1 millón, 10 millones, o poder donar o dejarle a los hijos. Cada uno lo definirá y hay que explorarlo. Ahora, hay arquetipos que te llevan en esa dirección de lograr tus objetivos. Ser un guerrero o ser un mago es el arquetipo más poderoso para lograr los objetivos, ¿no? El guerrero es el que va y, bueno, no vamos a hablar de los arquetipos, no va a llegar a otro podcast, pero son disciplinados, son generosos, son confiados. El mago es el que transforma, ¿no? El que puede ir transformándose. Ahora, necesitamos también a veces un loco, un artista como arquetipo, porque ese es el que nos hace soñar, es el que nos mueve. Ahora, si tenés una víctima, un arquetipo de víctima muy fuerte, que estás quejando siempre y le echas la culpa a los demás, ese es el que te va a trancar. El desafío es, de vuelta, conocernos, entender cuáles son los arquetipos, generar conciencia, tenerlos presentes y transformar los que nos hacen sombra, el inocente, el que nos quiere, por ejemplo, no quiere saber nada del dinero, eso no es para mí, que se ocupe mi pareja, o bueno, todo va a surgir. No, hay que tomar acción, transformemos ese inocente, esa víctima, en un mago, en un guerrero, con un componente de un artista, un creador, ¿no? Entonces, tenemos todos los arquetipos, no hay una que sea 100%, soy solo guerrero, o soy solo víctima. Tenemos todos, pongámosle desarrollo a los que nos favorecen y apaguemos la potencia de los otros. Eso es trabajar con arquetipos. ¿Quién debería tomar, digamos, un coach financiero, ¿no? Porque, bueno, hoy hay life coach, health coach, ¿no? Coach de salud, y a mí personalmente me pasa que a veces uno se siente un poco abrumado, ¿no? Porque decís, bueno, quiero aprender de esto, quiero aprender de esto, quiero aprender de lo otro. Entiendo que es un proceso y que hay etapas de la vida que sentiremos que tenemos más necesidad de una cosa u otra, pero ¿qué pensás o qué forma se podría transmitir a las personas para que justamente tengan más educación financiera de las que tienen actualmente? Que creo que es como decimos, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron lo que ellos pudieron aprender de lo que les enseñaban sus padres, muchas veces con el ejemplo y de forma inconsciente, ¿no? Porque creo que en general no había como una conciencia, ¿no? De hecho, cuando yo editaba la revista Ser Familia y tenía el sitio web Mundo Bebé, me acuerdo que una vez di una conferencia que se llamaba Los niños y el dinero, porque justamente veía que era algo que era como el sexo, ¿no? Como un tema tabú del que nadie hablaba, ¿no? Y, por ejemplo, nadie te enseña si es bueno a tus hijos, no sé, darles mesadas, si no, cuánto. Y me acuerdo que era una pregunta recurrente. Entonces, no sé, ¿cómo te parece que la gente debería aprender más de este tema? Buenísimo lo que me preguntas. Las finanzas es mucho, ¿no? Obviamente que el aprender es tomar el control. Y eso tiene que estar, ¿no? Lástima que no se enseña en las escuelas en Uruguay. En muchos países del mundo sí ya hay educación financiera. Entonces, obviamente que aprender, ¿sí? Es un paso importante. Y no te voy a decir ni el primero porque no hay un orden, son todos importantes. Pero lo importante también es saber que el dinero atraviesa todos los aspectos de la vida. Y todos los estudios, por lo menos en Estados Unidos, que todo se mide y se estudia, la Asociación de Psicología Americana, y son estudios, y el dinero es la principal causa de estrés en la vida, ¿sí? También, no sé, la disciplina infantil, el equilibrio trabajo-vida, pero todo, uno de los principales estresores y motivos de separación en las parejas y de conflicto en las familias es el dinero. Entonces, ¿quién debe hacer esto? Todos. Más allá de que digas, tengo mucha plata para invertir y no sé cómo manejarla, esa es una pata de la consultoría financiera, de lo que yo te puedo ayudar. Entonces, se trabaja en todos los aspectos. No quiero abrumarte, ¿no? Pero hay que trabajar en todo. Tenés que capaz que aprendés después. Y hoy te apoyás en tu asesor, ¿verdad? Pero tenés que explorarte, tenés que entender cuál es tu arquetipo, tenés que entender cómo superarte,
Creo que, perdón, los psicólogos también me imagino que saben muy poco de este tema, ¿no? 100%. Que creo que estaría buenísimo, Diego, ahora que pienso, que pudieras capacitar a psicólogos o a otros coaches, ¿no? Coach de vida, porque en realidad creo que hoy hay una apertura, muchísima gente como va a un psicólogo, ¿no? Hace terapia o de repente va a un coach para resolver ciertos temas de la vida, y creo que sería buenísimo que los propios coach o psicólogos tuvieran esta información para poder compartir, ¿no? Con sus pacientes. Totalmente. La psicología financiera es una especialización de la cual yo me especialicé, estoy haciendo un posgrado, soy coach financiero, pero además lo que me parece a mí lindo de mi experiencia para transmitirte es que tengo más de 25 años trabajando en la industria de las finanzas y sé cómo se maneja un portafolio, lidié con clientes fáciles y difíciles. Quiere decir difícil o fácil, capaz que no es la palabra, pero esos que siempre dicen, tenía que haber comprado, tenía que haber vendido, y que se arrepienten y te echan la culpa cuando va mal y no te felicitan cuando va bien, o siempre están tratando de ganar y ganar y ganar más. Entonces, es importante esta mirada de las finanzas. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Todos, que fue tu pregunta inicial. ¿Y cómo? Es combinando las dos patas, ciencia y conciencia, portafolio, inversiones, decisiones de negocios, con la mirada hacia adentro y siempre preguntarte el por qué. Y llegar a explorar eso, transformar de vuelta tus sombras en oportunidades, fortalecerte. Y lo de los psicólogos, sí, los psicólogos pueden trabajar con el dinero, pero no desde otro lado. Entonces, no, pero digo por lo menos para orientar mínimamente a sus pacientes que en realidad están en contacto con mucha gente que, como vos decís, probablemente muchos de sus motivos de consulta o de estrés pasen por el dinero y capaz les falta información o conocimiento para orientar de alguna manera a las personas. Sí, el coaching financiero es muy, muy específico, está enfocado en tu vínculo con el dinero. Ahora, tu vínculo con el dinero viene de tu biografía, de tu historia, cómo fuiste de chico, qué escuchaste en tu casa, ¿no? Típica frase, tener plata es malo, o el que tiene plata es porque robó. Típicos patrones, ¿no? Claro. O al revés, ¿no? Yo no quiero tener plata porque si tengo plata voy a ser mala persona. Bueno, hay que explorar esa parte psicológica, tu historia, pero el coaching es mucho más práctico, ¿no? No es que vas a hacer terapia toda la vida. El coaching lo que es te acompaña en ese proceso y es algo muy corto. Entonces sí, me pasó a mí, yo cuando me certifiqué lo primero que haces es explorarte a uno, ser el paciente, el cliente, el coaching, claro, como se dice, ¿no? Y eso me parece que es tan valioso, tan enriquecedor que lo debería hacer todo el mundo, debería ser parte de la educación de la escuela, ¿no? O sea, o del liceo. Nunca es tarde, el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora, entonces todos lo deben hacer. Y es muy valioso para los chicos y para los grandes. En tu discurso, Diego, te vas mucho, obviamente me imagino que por tu trayectoria y tu conocimiento, a hablar de las inversiones, ¿no? De hecho, es un tema al que no había entrado todavía en el podcast porque creo que muchas personas tenemos, obviamente, antes que manejar otras partes de las finanzas antes de hablar de inversiones. Creo que obviamente también es un tema que ahora está más en boga y se conoce más, bueno, ni que hablar que con las criptomonedas, ¿no? Que la gente hoy también puede sola y online y con cierto conocimiento invertir hasta incluso sin necesidad de un asesor. No digo que lo hagan bien o mal, pero digo que hoy hay una apertura en el mundo a ese tema que hace unos años no había. Pero creo, por lo menos es la experiencia que yo tengo y con la gente que me rodea, que por lo menos en Uruguay creo que no hay tanta cultura de la inversión, ¿no? La gente sigue dejando el dinero mucho abajo del colchón, ¿no? O en una cuenta en un banco porque siente que por lo menos teniendo el dinero ahí le da tranquilidad. O en este país hay mucha cultura, ¿no? De lo que se llama invertir en ladrillos. La gente piensa que, bueno, un inmueble es la mejor inversión. Contame un poco también, ahora creo que hay una apertura, de hecho, por ejemplo, veo que ahora incluso bancos o empresas financieras le están proponiendo a la gente empezar a invertir, aunque sea con muy poquito, pero contanos exactamente, bueno, qué es invertir, en qué se puede invertir, si es seguro invertir, porque también creo que muchos estamos como asustados o tenemos todas las dudas, ¿no? Provenientes de los casos que pasaron en los últimos tiempos cercanos, como de Bernie Madoff, ¿no? De Lehman Brothers, ilustranos sobre ese tema. Buenísimo. Todos tenemos que invertir, porque no invertir es perder plata.
Ahora, sacaste un tema muy importante del lado de las finanzas conductuales, que son los sesgos y la neurociencia, ¿no? También, que es un tema que todo está vinculado. ¿Qué pasa? Todos tenemos, naturalmente, estamos cableados nuestro cerebro para tener miedo, para la negatividad. Está estudiado eso también, ¿no? La ciencia, la neurociencia mostró a través de escáneres de imagen del cerebro de que cuando uno habla de dinero e inversiones se activa un área del cerebro que tiene que ver con el lado del miedo. ¿Por qué? Porque es la manera de sobrevivir, ¿no? Cuando uno escuchaba un ruido en el bosque, el hombre primitivo pensaba que era una víbora, no pensaba que era un palo y que no pasaba nada, porque si pensaba que era un palo y se equivocaba, se moría. Y así seguimos, nuestro cerebro es primitivo y vienen todas esas emociones. Entonces, el tema de que tengas miedo, que pase eso, lo trabajamos, justamente. Eso es el lado de las finanzas conductuales. Todo tiene riesgo, por supuesto, ¿no? El tema es cuál es el nivel de riesgo que vos querés, qué es lo que buscás con el dinero, porque en definitiva el riesgo y el retorno están asociados. Entonces, si vos me decís, yo quiero ganar lo máximo posible, bueno, ¿cuánto es eso para vos? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Para qué lo querés ganar? Y en base a eso definir cuáles son los instrumentos. Y ahí va al lado que se combina la psicología financiera con las finanzas, con la ciencia. Primero definamos cuál es tu objetivo y para qué, y ahí vamos a armar un buen portafolio de inversión. ¿Y cuál es el portafolio? ¿Cuál es la inversión perfecta? Es eso, ¿no? Es la inversión que es perfecta para vos. Y para vos tiene que ver con por qué tenés miedo, qué es lo que buscás. Trabajemos en todo eso y después te armo el portafolio. Después te digo, invertí en ladrillos, o no inviertes todo en ladrillos, o invertí también en otra cosa. Hay 1000 instrumentos. Y algo que es importante es que la finanza, las inversiones es muy simple, ¿sí? Las matemáticas de las finanzas es lo más fácil que hay. Sin embargo, creo que las personas, así como muchos, ¿no?, le tienen miedo a las matemáticas también y a los números, porque creo que también son sesgos cognitivos y que probablemente desde muy chicos, ¿no?, nos enseñaron que parecía que era muy difícil manejar los números y obviamente eso le ha generado terror a mucha gente, ¿no? Sentir, no, yo no soy bueno en matemáticas, cuando en realidad es un sesgo cognitivo. Me imagino que con esto pasa lo mismo, ¿no? Yo no soy bueno en invertir de repente. Pasa ese y pasa el otro también, muy común, el exceso de confianza, ¿no? Es espectacular un estudio de las finanzas conductuales, del Behavioral Economics, de la economía del comportamiento, que le preguntaban a la gente si se consideraba mejor que el promedio manejando. Y no sé, el 85-90% se considera mejor que el promedio. Es imposible estadísticamente, ¿no? Si todos son mejor que el promedio es más alto. Entonces también están los otros que se consideran que son no fenómenos, que saben más que los demás y toman riesgos innecesarios. Entonces hay que balancear eso, hay que manejar los sesgos y invertir es fácil en el sentido de que no hay matemática atrás. Es muy fácil, me sirve una letra del tesoro, me sirve un apartamento, o me sirve un bono de una empresa, o quiero comprar acciones. La pregunta es, ¿por qué lo hago y cómo lo hago? Entonces hay una frase que también la tengo ahí de cabecera, que me encanta, que es: nadie puede ver su propia sombra. Entonces a veces necesitas de alguien que venga de afuera, por más genio que vos seas, invirtiendo y empresario exitoso o inteligente, para que te ayude a darte cuenta, que te haga de espejo y que puedas tomar las decisiones de inversión conscientes, adecuadas a tu nivel de aspiraciones. Entonces, muchas veces se necesita pagar a alguien que te ayude, a tu coach, a tu asesor o al que sea, porque así como pagas tu abogado, así como pagas tu contador, necesitas a alguien que sepa de esto y que te ayude a evitar todos tus sesgos, tus errores, porque al final del día los errores salen plata. Me parece buenísimo lo que estás diciendo y también me gusta esto que decís de que necesitas pagar por esto, ¿no? Porque, bueno, de hecho yo, por ejemplo, felicito muchísimo a la gente que ha tomado la decisión de invertir, por ejemplo, en un curso de marca personal, porque primero eso que vos decís, tal vez lo que yo les proporciono en el curso o lo que vos podés proponer no es información que no esté disponible y que uno no pudiera acceder a ella. Pero primero que tener un orden, una estructura, una guía, creo que es absolutamente valioso y por eso yo personalmente también invierto muchísimo en formaciones o mentores o coach. Pero por otro lado también, cuando uno está invirtiendo en algo, realmente está tomando como un compromiso consigo mismo y está diciendo, esto es importante para mí. Y esto lo escucho mucho de personas que dan capacitaciones, que dicen, hay personas que dicen, ay no, esto es muy caro, no voy a invertir en esta capacitación, por ejemplo, o en este servicio de coaching, lo que sea, pero después quieren cobrar por sus servicios. ¿Y cómo vas a cobrar
bien tus servicios a otros si vos no estás dispuesto a pagar a otro que te está dando valor, ¿no?, para tu vida. Es como una paradoja que probablemente la hacemos a nivel inconsciente o subconsciente. Sí, yo aprendí de que una de las cosas que guían el método de inversión que tengo yo, que propongo para ayudar a la gente, es la humildad. Uno tiene que saber que no es más inteligente que el otro, no tiene el ego, ¿no? Controlar el ego. Hablo mucho del ego, el ego es bueno y el ego es malo. El ego descontrolado es malo y el ego descontrolado sale plata. Entonces, si bien uno, como te dije, puede ser muy inteligente, tener muchos títulos y bueno, nada, haber sido exitoso, muchas veces cometemos errores, muchas veces estamos sujetos a impulsos, a emociones, que solo alguien que está afuera te puede ayudar. Uno mismo, a ver, es como, yo siempre digo, el psicólogo tiene una vida atrás y más allá que uno de los escuche es perfecto, también tiene sus errores. A mí como inversor, como economista, me pasa lo mismo. Hacia mí, uno con sus hijos. Vos vas a hablar con tus amigos y le das cátedra de cómo educar a sus hijos, ¿verdad? No, hace así, mirá esto, y te mira y dice, sos un crack. Pero después te pasa a vos lo mismo, ¿verdad? Entonces se necesita alguien de afuera, se necesita alguien que esté un poco más alejado de esas emociones para lidiar con los errores que vienen de los sesgos, errores que vienen de nuestro cerebro, que todos somos humanos y tenemos un cerebro primitivo que nos impulsa y nos lleva a tomar cosas que después miramos y decimos, ¿cómo hice esto? Entonces, ese es el tema de trabajar con alguien. No porque sea más inteligente ni te vaya a dar el mejor negocio del mundo. Es que te ayude a que vos puedas lograr desarrollar todo tu potencial, tu inteligencia, y aquellos que realmente necesitan más apoyo porque no se especializaron o no tienen la experiencia, estar tranquilo de que alguien sin conflicto de intereses, que lo único que hace es trabajar y cobrarte a vos para ayudarte, te acompañe. Y en ese acompañamiento no debe dejar de estar al lado y de hacerse responsable y aprender un poquito de esto. Aprender no quiere decir ser un experto, ojo, ¿no? Pero sí entender, la básica por lo menos, para hablar el mismo idioma. Buenísimo. Bueno, Diego, creo que ya terminé convencida de que preciso un coach financiero. Me imagino que muchos de los que están escuchando este episodio, que ya estamos terminando y cerrando, y que bueno, me gustó traer este tema porque creo que hablamos mucho de marca personal, pero todos con esa marca personal tenemos, como decía al comienzo, ¿no?, un objetivo que finalmente tiene que ver con tener más bienestar en nuestras vidas y bueno, y ese bienestar va a pasar por también aprender a manejar las finanzas e invertir aquello que ganemos a través de nuestro trabajo. Y simplemente para cerrar, Diego, no sé con qué consejo, recomendación, frase quisieras cerrar este podcast. Bueno, gracias Raquel por este tiempo. Ojalá que pueda dar mi granito de arena al mundo, a la gente, a que puedan lograr vivir mejor, porque al final todo esto de las inversiones es el dinero con propósito, ¿no? El dinero para vivir mejor. Entonces, lo que te preguntaría es, si querés vivir mejor, ¿qué significa para vos vivir mejor? Alinea tus inversiones con eso y ser responsable, toma control, porque al final el dinero lo que hace es amplificar lo que somos, ¿sí? Tenemos una personalidad financiera, creencias sobre el dinero, y todo ese vínculo con la riqueza económica nos permite atraer o repeler oportunidades. No por la energía, ¿no? La energía obviamente, todo ese camino de que lo que pensamos atraemos, sino también porque tenemos esas creencias limitantes que nos pueden estar complicando la vida y que acomodarlas nos va a hacer sentir mejor. Y como decía esta enfermera en ese libro que te comenté, nadie se va a arrepentir de haber ganado menos. Todos se van a arrepentir de lo que la gente se arrepiente, es de no haber vivido mejor. El dinero es para vivir mejor. Te puedo ayudar a vos y al que pueda, felices, haciendo que es una de mis misiones en este mundo, en esta vida. Y bueno, hay que animarse. No es para todos, hay que ser valiente. Bueno, si pudieras empezar de vuelta y reescribir tu historia financiera, ¿cómo lo harías? Y esa es la pregunta que te quiero dejar. Bueno, les dejamos no solo a mí, sino a todos ustedes que nos están escuchando con esta pregunta. Cuando lo escuchaba Diego, pensaba también que es como la tecnología, lo mismo, es una herramienta y vamos a dejar que nos domine o la vamos a utilizar para tener más bienestar en nuestras vidas. Y bueno, los dejamos con estas preguntas, espero que hayan disfrutado este episodio y nos reencontramos la semana próxima con más Modo Marketing. Gracias.
Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.